Hola, buenas. Estoy grabando este video para los alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata de tercer año, donde estamos dando tipografías. Y hubo un error o hubo quizás una falta de entendimiento en cuanto a la forma de hacer un informe, ¿no? Y muchos creemos que el informe desde nuestro ámbito del diseño es simplemente entrar una hoja en Word, y obviamente no es así, porque nuestra carrera se basa en lo visual. Entonces, primero y principal, vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo es mi metodología para realizar en InDesign presentaciones e informes, y después vamos a ver un poco las nociones básicas. En primera instancia tenemos una presentación, y algo que mencioné mucho es que las presentaciones en InDesign tienen otro nivel. Es distinto la forma en la cual quedan las presentaciones en InDesign. Obviamente porque en InDesign nosotros maquetamos y podemos trabajar el texto de diferentes formas. En este caso podemos ver que esta portada es un archivo vinculado. Esto lo trabajé en Photoshop y después lo puse aquí mediante el formato que tiene esta hoja y lo trabajé en Photoshop. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí, que esto también es un archivo Photoshop que está introducido en InDesign. Esto es lo que permite trabajar tanto Illustrator como Photoshop e incrustarlo dentro del InDesign, algo que muchos me preguntaron de si se podía o no hacer. Como podemos ver en esta presentación, básicamente estoy hablando de un emprendimiento de diseño gráfico y estoy usando 4 columnas en una disposición de hoja de 1920 por 1080. Y bueno, siempre se trabaja el diseño de información. En este caso estoy explicando el diseño como negocio. En este caso también tenemos lo mismo. Estamos hablando de las tendencias del diseño gráfico y estamos trabajando con 2 fuentes y vemos solamente el resumen de esa información. Estos son como aspectos básicos a tener en cuenta en cuanto a la presentación, ¿no? Que siempre va a ser un archivo de sustento, un archivo de apoyo visual, y no va a ser un archivo donde nosotros tengamos todo el texto. Siempre va a ser un archivo donde nosotros nos apoyemos visualmente con palabras clave, con 2 o 3 líneas de texto que nos permitan a nosotros desarrollar nuestra presentación. Todo lo que es un diseño editorial, primero cabe decir que esto es totalmente mejorable. Yo lo realicé esto en base a algo bastante más tosco, digamos, pero sí sé que hay formas de trabajar las páginas mejores de las que yo hice, porque yo, por ejemplo, trabajé 115 páginas y hay mejores formas en las cuales, por ejemplo, trabajar el, el índice, de cómo trabajar las notas al pie, etcétera. Pero eso va a quedar en cada uno de ustedes. Primero principal, podemos denotar, por ejemplo, que al ser un archivo de tipo editorial, pero también que está digitalizado, tenemos ciertas características de hipervínculo. Por ejemplo, acá podemos volver al índice o podemos volver a lo que es la primera página. Entonces esto hace que el lector tenga más facilidades a la hora de leer nuestro texto. Obviamente esto en un diseño impreso no viene al caso, pero también tenemos otros objetos como el encabezado, donde podemos ver redacción en cuanto a lo que estamos hablando de la parte del partido conceptual. Esto es como un indicativo que permite al lector situarse en qué tema se está hablando. Eso es como para tener en cuenta la forma en la que yo realicé mis informes de diseño, en este caso diseño de tipografía, y podemos ver, por ejemplo, que el diseño de información está bastante presente en lo que es el diseño editorial. Por ejemplo, si queremos mencionar cómo es la estructura de un arco, lo podemos mencionar de este costado, sin necesidad de estar poniendo todo lo que explica un arco. Algo que nutre mucho a un informe son las infografías, como por ejemplo este caso. Si bien este caso no es muy buen ejemplo de infografía, sí ayuda a entender cómo podríamos hacer una doble página en cuanto a un análisis tipográfico, ¿no? Siempre basándonos en lo que es lo visual, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un compás, haciendo referencia a que es geométrico, siempre hay referencia, siempre hay color,
siempre hay indicaciones para el lector, porque eso es importante para nosotros comunicar de forma clara. Y en cuanto al diseño de las páginas, también se tienen en cuenta adicionales, ¿no? Extras, como por ejemplo una página adicional o un desplegable para explicar cada una de estas partes de la tipografía. Ahora vamos a ver entonces los aspectos clave y básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una tipografía. Principalmente, antes de iniciar esta sección, tenemos que tener en cuenta que hay bastante bibliografía al respecto. Yo suelo utilizar en el Lupton en cuanto al diseño de información y a pensar con tipos. Cuando elegimos tipografía, tenemos que tener en cuenta que esta tipografía, primero y principal, debe estar pensada para pantalla. En este caso, si vemos en la parte superior izquierda, esta tipografía es para pantalla, está explicado como display. Pero también, si no especifica que es para pantalla, lo que usualmente se recomienda son tipografías con características humanísticas, con serifas o, por ejemplo, las grotescas. Que las grotescas, si bien tienen elementos geométricos, no son tan evidentes como, por ejemplo, la futura. ¿Qué pasa con la letra futura? Si vemos desde un plano más lejano, podemos ver que, por ejemplo, la A, la O se empiezan a confundir porque son tan geométricas que se parecen en su forma. En comparación con la neogrotesque, que es diferente. Tiene características, por ejemplo, la parte superior de la A tiene un trazo. Entonces podemos diferenciarlo de la O que no tiene ningún trazo. De esa forma nosotros podemos mejorar la lectura. En este caso nosotros estamos usando un formato A5, por lo que utilizamos entre 12 puntos a 16 puntos. Depende de la tipografía. Y el mínimo puntaje que se da a una tipografía, según Ellen Lupton, es básicamente entre 8 a 9 puntos. ¿Por qué? Porque después ya se empieza a perder la tipografía. De por sí ya es leer difícil en la pantalla. Eh, Imagínense leer este texto en 6 puntos, por ejemplo. Y en cuanto a cómo definir qué texto vamos a usar, podemos ir probando. Yo suelo utilizar, por ejemplo, la Neo Haas Grotesque, que es de Adobe Fonts. Y si no, trabajo la Helvética. En otro aspecto, si ustedes quieren probar una tipografía, simplemente se remiten a llenar con texto falso. Y así van probando y comparando sus tipografías. Y en otra sección, lo que vamos a realizar es la prueba de grises. En la prueba de grises, vamos acá, en esta sección, y vamos a dar nueva página principal. Vamos a trabajar 2 números de página y vamos a crear esta página. La sección de grises es muy importante porque nosotros podemos ir configurando nuestra tipografía. Si recordamos, en tipografía ya hemos visto dónde se posiciona el ojo para descansar gracias a los trazos que tiene ese carácter. Entonces se genera la legibilidad. Este tipo de características se llaman transparentes. Entonces habrá tipografías que estén pensadas con estas características y otras que estén pensadas para ser estéticas, por ende son para titulares. Entramos en esta sección haciendo doble clic y ponemos una tipografía con texto falso, como vimos anteriormente, y lo mismo de este lado. Por ejemplo, si quiero comparar esta con la futura. Bien, ¿qué vamos a comparar en este caso? Primero, siempre vamos a trabajar con los estilos de párrafo. Siempre vamos a trabajar desde los estilos de párrafo. Para comenzar a trabajar nuestro gris, edición, preferencias, entramos a la sección cuadrículas. Y como estamos trabajando entre 12 puntos a 16 puntos, el incremento de estas cuadrículas se va a dar cada 10 puntos. Pueden ponerlo cada 10 puntos o cada 12. Eso va a depender del tamaño de la tipografía. En este caso yo lo puedo poner, lo suelo poner entre 10 y 12. Y esto se activa si van aquí en esta parte, si hacen clic en opciones de previsualización, pueden activar o desactivarlo. Y si se alejan mucho también desaparece. Bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque la cuadrícula me va a definir cómo nuestro texto se va a alinear. ¿Vieron? Ahí nuestro texto se está alineando en base a la cuadrícula que nosotros generamos.
Independientemente de qué número estemos trabajando en este cuadrante, siempre lo vamos a multiplicar por 1,5. Es decir, que al tamaño de nuestra tipografía lo vamos a multiplicar por 1,5 de su tamaño. Es decir, que esta tipografía va a estar multiplicada por 1,5 en este tamaño aquí. ¿Esto por qué se hace? Porque es una regla básicamente que propone Ellen Lupton en cuanto al diseño de información en pantalla. Textos más pequeños sí podemos trabajar menos interletrado, y para títulos también. Cuando nosotros generamos un texto predeterminadamente, el texto se genera con justificación por párrafo, y después también está la otra opción que se llama justificación de líneas, composición de línea única de Adobe. Esa opción es para titulares usualmente. Después vamos a ver un texto manipulado y un texto sin estar manipulado o parrafeado. Podemos denotar que el texto sin manipular genera más blancos en estas secciones, en estas partes de aquí, que un texto que ya está manipulado, es decir, que trabaja bien la justificación. Esta opción que habíamos hablado hoy nos va a permitir parrafear un texto cuando esté justificado en algún lado. Por ejemplo, si está justificado a la izquierda. Entonces, estas primeras opciones que salen aquí están bien predeterminadamente. Y después cuando vamos a la separación de sílabas es aquí donde comienza lo interesante. Primero, tenemos que activar la opción de separar, y esto va a estar usualmente aquí, en el medio. Lo recomiendo también que lo tengan en el medio. Y las palabras con un mínimo de 6 palabras, de 6 letras, perdón, se va a separar. Pero nosotros queremos que un mínimo de 5 letras se empiece a separar. Esto por nuestro tipo de idioma. Lo mismo también va a ocurrir aquí. Como nuestro idioma se separa usualmente por 2 sílabas y no por 3, como podemos ver en tornos, en este caso sí separa en 3 letras las sílabas, pero a nosotros generalmente nos interesa más que esto esté en 2. ¿Bien? Y en esta última opción que vemos límite de separación, esto es muy importante porque podemos ver que el incremento se va a dar cada 3 líneas. Por ejemplo, acá está separado y va a haber 1, 2, 3, y en el cuarto recién va a haber otra separación. Esto es importante cuando hay un texto muy largo. Esto lo queremos que esté en 1. ¿Por qué? Si vamos aquí y generamos más texto, por ejemplo, he exagerado el texto para determinar cómo se van a ver esos guiones. Por ejemplo, podemos ver que aquí en organización y en agricultura hay un espacio de separación. Esto es importante porque queremos que no haya tantos guiones en nuestro texto. Por ejemplo, si nosotros ponemos un límite de 3 guiones, es decir, que van a haber cada un párrafo que esté completo, van a haber 1, 2, 3 palabras con guiones. Y esto no queremos porque se va a generar una lectura muy tosca. Siempre vamos a determinar esto en 1 o en 2. Como podemos ver aquí, el texto se va acomodando solo para que simplemente cada un guión haya un párrafo por lo menos y después se vuelva a separar por guión. Similar como ocurre en organización y en agricultura. Después el espacio óptimo y menos guiones va a depender del tamaño del párrafo, pero usualmente lo dejamos en el medio y el resto de las opciones las dejamos tal cual están. De esta forma podemos trabajar textos parrafeados. Entonces de esta forma podemos ir trabajando los textos que ya están formateados. Bien, entonces una vez que nosotros tengamos configurado nuestro texto, nos remitimos aquí, crear nuevo estilo, en la sección de estilo de párrafo, y ya tendremos nuestro texto que vamos a usar de base para nuestra tipografía, para nuestro informe, perdón. De esta forma entonces ya tendremos colocado nuestro estilo, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si nosotros tenemos unos pequeños cambios, tenemos que ajustar algo en la tipografía, simplemente hacemos clic aquí y podemos ir a opciones de estilo y empezar a trabajar otras cuestiones. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un destacado, vamos a trabajar el color y tenemos esto. Y otro consejo que les doy es que trabajen 4 estilos de texto, que acá se me trastoca un poco, que trabajen 4 estilos de textos, los básicos, ¿no? El título, subtítulo, textos y notas. El estilo de carácter es similar al estilo de párrafo, pero solamente se centra en una línea de texto o en un cuadro de texto. Vamos a entrar a nuestra sección de página maestra.
Hacemos un cuadro de texto, insertar carácter, marcadores y página actual. Obviamente tienen que estar dentro del texto, ¿no? Bien. En cuanto a la maquetación, también me han preguntado que cómo es para yo poder hacer este tipo de cambios, ¿no? Clic derecho y permitir reorganización de páginas de documento. Y esta página podemos ponerla aquí. ¿Por qué? Porque por defecto, cuando abrimos un nuevo documento, el documento se abre con una página aquí arriba y otra página al final. Bien, esto tiene que ver con la compaginación y con diseño editorial, pero nosotros al hacer un archivo digital, capaz no conviene hacer una doble página, tanto para nuestra portada y nuestra contraportada. Entonces no es bastante útil esa cuestión. También, otra cuestión que deben tener en cuenta es que tienen que trabajar por capas. Veamos el ejemplo que estaba trabajando anteriormente. Como podemos ver, todas estas cuestiones están aquí, están trabajadas por capa. Esta textura está trabajada por capa, el fondo está trabajado por capa. Y yo lo que recomiendo es que por cada capa, que si no lo tienen activado van a ventana y dan a capas, que haya una capa de texto, que es bastante importante, una de fondo y otro de elementos extra o por ejemplo vectores y esas cosas, simplemente para mantener un orden. Y por ejemplo, después si ustedes terminan su trabajo y quieren hacer algún detallito o algo espectacular, como por ejemplo colocar texturas, que los diseñadores somos loquitos de las texturas, simplemente colocan la textura en otra capa diferente y van trabajando. Creo que no me dejé nada en el tintero. Cualquier cosa comentan ahí o me hablan en clase. Y vemos más este tema de InDesign. Recuerden también que el profe Powell tenía sus grabaciones de las clases de InDesign, así que ese le puede llegar a servir bastante. Un saludo.